Me quedo con esta última frase. Bueno, las derechas no apoyan a proyectos fracasados y en este caso Rodrigo Paz, a pesar de tener como ministro de Defensa actualmente a Ernesto Justiniano y a pesar de que se hayan abrogado la ley 1341, son pequeñas victorias, grandes victorias, diría. En relación nos vamos a qué pasa, ¿no? Porque lo que nombrabas recién, Adriana, es, bueno, se esperan otras renuncias también de otros ministerios, de otros personajes, funcionarios y funcionarias de ministerios, como el de Igualdad de Oportunidades, que supuestamente lo comanda una feminista. Interesante también eso para tenerlo en cuenta. En un contexto donde logremos el pueblo boliviano movilizado tanto dentro de Bolivia como lo que se está haciendo también, por ejemplo, en Buenos Aires. Mañana va a ser la segunda movilización de la comunidad boliviana desde el obelisco hasta la embajada de Bolivia, acá en Capital Federal, en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué posibilidades de otra forma política se está gestando o podríamos reflexionar junto con vos luego de Rodrigo Paz, ¿no? Si se logra su renuncia efectivamente? Primero, desde aquí, desde este cadenazo radial, convocar a todas estas autoridades que han sido puestas en este gobierno, en estas lógicas supuestas de inclusión, el señor Max Portugal, que es viceministro de Descolonización, Jessica Echeverría, viceministra de Igualdad de Oportunidades, la directora de Género, que viene también del feminismo, la exigencia a que renuncien y que no sigan siendo parte de un gobierno asesino, la exigencia a que dejen de reproducir estas políticas de polarización social y de estigmatización de los sectores sociales, de los bloqueos y de las marchas, ¿no? ¿Qué viene después de la renuncia de Rodrigo Paz? Yo vuelvo a la descolonización. Es importante entender que el triunfo no está en la renuncia de Rodrigo Paz. El triunfo es que hayamos llegado hasta aquí. El triunfo es que en estos 6 meses hayamos sido capaces de reorganizarnos como movimientos sociales, que hayamos estado más de 40 días en las calles, que seamos capaces de entender que no queremos préstamos del FMI, que no vamos a entregar la tierra, que no vamos a entregar la comida que tenemos, que no queremos más extractivismo, que no queremos que esté el país en manos de los terratenientes, Marinkovic y otros de la oligarquía racista, ¿no? El haber logrado rearticular esas discusiones que vienen de un Estado plurinacional, pero ancestralmente de 500 años, pero que habían sido fragmentados en los últimos años, ese me parece el triunfo. El triunfo es haber sido capaces de decir contundentemente que renuncie, no hay otra demanda, ¿no? Entonces, más allá de si renuncia o no renuncia, es un gobierno debilitado, ilegítimo, ¿no? Incapaz de sostenerse por él mismo, y eso lo hemos logrado las organizaciones sociales en las calles. Y en las calles hemos logrado pensar esta otra forma de vida que tiene que ver con la tierra, la comunidad, qué va a pasar con las guaguas, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los hijos de nuestras hermanas. Es tener a las hermanas, abuelas en las calles diciendo que no quieren que nos gobiernen los que no tienen que ver con nuestro territorio, los extranjeros, el propio Rodrigo Paz, que es español, ¿no? Esta claridad política, este debate político que va más allá de Rodrigo Paz, es el después, es lo que hemos logrado, es el gran triunfo, es la gran discusión, ¿no? Entonces, más que pensar qué pasa después, hay que pensar que si Rodrigo Paz continúa, va a seguir saqueando el país, ¿no? Lo que ha logrado hacer en 6 meses, en un año, acaba con el país, ya ha acabado con la Constitución, acaba con lo poco que tenemos, que es la mínima autonomía para conservar nuestra tierra y nuestra alimentación, ¿no? Entonces, creo que haber llegado ahí es lo fundamental, y eso nos pone en una otra discusión, que es la autonomía y el autogobierno, ¿no? Por muchos años se discutió la autonomía, el autogobierno y la autodeterminación de los pueblos dentro del Estado y dentro de un gobierno y con un presidente, y hoy estar en la calle diciendo
que renuncie Rodrigo Paz, que renuncie Lara, y si el próximo no hace nada, también que se vaya, y también lo vamos a sacar, y al próximo también. No es una locura, no es una intransigencia, justamente es una desobediencia a un Estado que no nos sirve, a una democracia que no nos sirve, y eso es autogobierno, eso es autodeterminación, porque nosotros estamos resolviendo la comida, nuestra propia organización, nuestro propio discurso, nuestras propias demandas en las calles. No estamos esperando que llegue alguien para otorgarnos derechos o para hacer que se cumplan nuestros derechos, ¿no? Entonces, eso está en discusión, eso es lo que viene después, la posibilidad de autoorganizarnos y de vivir, pues, lejos de estos estados patriarcales, coloniales, racistas, capitalistas. En este proceso de autonomía y autogobierno, y que se está gestando un nuevo tejido social, ¿no? Más allá de Rodrigo Paz, sino más bien de otros gobiernos que intenten también sostenerse con políticas neoliberales, pero además de quitar lo que dice la Constitución, ¿no? El entramado también de organizaciones desde los feminismos comunitarios, anticoloniales, desde las comunidades disidentes también. ¿Cómo ves esta articulación? Si también se está fortaleciendo a diferencia de otros años, o si, bueno, ¿no? ¿Cómo también podemos analizar desde ese lugar? Yo creo que hay aprendizajes desde el 2019, ¿no? Donde se ha negado el golpe, por ejemplo, o el golpe al pueblo, y hemos tenido un feminismo colonial, racista, ¿no? Creo que gran parte de los feminismos están apoyando las movilizaciones, los feminismos comunitarios, territoriales, populares, las feministas que están en las calles evidentemente tienen una mirada frente a este Estado y este gobierno represor y asesino de Rodrigo Paz, ¿no? Entonces esto fortalece sobre todo una otra mirada no colonial de los feminismos, pero sobre todo nuestra articulación con los otros movimientos sociales, los pueblos originarios, la Federación Tupac Katari, la Federación y la Confederación Bartolina Sisa, ¿no? Una discusión incluso sobre el ser mujer, ¿de qué mujer estamos hablando en Bolivia, no? De la que es alcaldesa o de la que es vicegobernadora y representa los grandes intereses oligárquicos y la estética hegemónica en Santa Cruz, o de las hermanas aymaras de Pollera que están en las calles diciendo lo que no quieren para este país y lo que no quieren para nuestras guaguas, para nuestros hijas, hijos, hermanos y para las comunidades, ¿no? Entonces, creo que hay una discusión importante entre los feminismos, una articulación fundamental, porque es verdad que las feministas estamos en distintos espacios y articulando en distintas movilizaciones, bloqueos. Y también el rol que están jugando las hermanas trans, hermanes trans, ha sido importante porque se han posicionado dentro de la universidad, dentro de las organizaciones sociales y en las calles, ¿no? Por lo menos yo no lo había visto así el 2019, ¿no? Con tanta visibilidad, y por eso han sido atacados. Hay jóvenes, hermanas trans, hermanes trans de la universidad que han sido atacados, perseguidos, están queriendo ser procesados por el Estado, perseguidos por los grupos paramilitares, y ahí han estado diciendo que renuncie Rodrigo Paz, que nuestra lucha es por la vida frente a este sistema de muerte. Entonces yo creo que en muchos sentidos se ha fortalecido la lucha, los feminismos, las disidencias, los cuestionamientos coloniales, incluso sobre la propia familia. Voy a salir a exigir que haya comida para que yo compre para mi familia, y no me importa lo que pasa con las familias que no tienen dinero, no me importa lo que pasa con las familias que no tienen dinero para comprar. Exigimos que llegue pollo, ¿y qué pasa con los que no tienen dinero para comprar o el pollo o el papel higiénico, ¿no? Entonces hay discusiones, prácticas comunitarias, discusiones sobre el autoabastecimiento frente al corredor humanitario de Rodrigo Paz, que ha sido bala, corredores comunitarios de encuentro político, de autoabastecimiento. Entonces creo que desde distintas miradas se ha fortalecido esta lucha frente a un gobierno represor, asesino y por otra forma de vida además, ¿no? Bien, esto me lleva a preguntarte, ya para ir cerrando, el rol de los organismos de derechos humanos en Bolivia, también cómo los están viendo, que si se han pronunciado en relación, por ejemplo, y cómo lo han hecho, al corredor humanitario, el ficticio corredor humanitario, ¿no? Donde ha sido asesinada una persona, incluso con este ficticio corredor humanitario, lo que lo vimos también en Ecuador hace unos meses, con el gobierno de Noboa. Entonces, también para analizar y visibilizar, bueno,
porque entiendo que pedían diálogo a las comunidades que estaban bloqueando, pero frente al corredor humanitario, supuestamente, corredor humanitario, porque de corredor humanitario no tenía nada, ¿cuál es el rol que están teniendo en este proceso de movilización en Bolivia? Bueno, yo aprovecho este cadenazo radial para denunciar que hay una profundización del neoliberalismo en la comprensión de los derechos, ¿no? Por ejemplo, el Defensor del Pueblo, que es una de las instituciones más sólidas en defensa de los derechos humanos, cree que tiene que defender los derechos del presidente y los derechos de los ricos y los derechos de la policía frente a los derechos del pueblo reprimido y asesinado. Entonces es deplorable, cuestionable el rol que está jugando la Defensoría del Pueblo, que asume, presenta un informe donde dice hay 7 muertos y contabiliza los muertos que han muerto por enfermedad o por distintas razones que no tienen que ver con el bloqueo, que no tienen que ver con las demandas de las organizaciones sociales, pero los contabiliza como muertos, estigmatizando. Nadie ha matado, ningún bloqueador ha matado, el presidente sí ha matado a Víctor Cruz, ha matado a Marta Vilca, el presidente sí es autor intelectual de esos 2 asesinatos y otros que todavía no han sido reconocidos ni por el Estado ni por los derechos humanos. Entonces el Defensor del Pueblo está jugando un rol terrible, funcional al gobierno, ¿no? Llama a un diálogo como si se pudiera dialogar en este desequilibrio de partes. ¿Qué podemos sentarnos a dialogar con un presidente que no ha cumplido nada en los 6 meses, que no ha respetado a lo que se ha comprometido, ni siquiera ha cambiado a sus ministros, como ha dicho, y que cada vez que hace una conferencia de prensa o un discurso, nos dice vándalos, nos insulta, nos amenaza? Ayer ha llamado a toda la población civil a sumarse a las Fuerzas Armadas, o sea, a que nos matemos o nos maten en las calles. Entonces, ¿cómo es posible que el Defensor del Pueblo, después de eso, se le ocurra que pueda haber un diálogo, ¿no? Entonces es terrible el rol de la Defensoría del Pueblo. La CIDH ha presentado un informe ayer, o anteayer ha presentado su informe, y también nos parece que es insuficiente, ¿no? Porque en Bolivia lo que hay es una represión, una masacre, han habido asesinados y además una polarización financiada por el Estado para que haya una confrontación civil. No va a ser una guerra civil porque no hay 2 partes. Vamos a ser asesinados por las personas, grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas por responsabilidad del gobierno, porque nosotros no estamos atacando, ni matando, ni disparando a nadie, y el gobierno sí, ¿no? Está la Asamblea Permanente de Derechos Humanos con todas sus divisiones, una parte también funcional al Estado, y está la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de las 20 provincias, Rosalía Churqui, que ha sido también amenazada, amedrentada, desaparecida. Entonces, no hay Estado de Derecho, no hay organizaciones de derechos humanos que estén haciendo su trabajo y que estén denunciando la criminalización, la masacre y los asesinatos que está ejecutando el gobierno. Y por eso se ha hecho un llamado desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones indígenas y obreras, a veedores internacionales, a observadores internacionales, a misiones de derechos humanos, como ha llegado el 2019 desde la Argentina, desde Colombia, porque esto es lo que necesitamos, porque aquí las organizaciones de derechos humanos son bastante funcionales al gobierno. Bueno, por último, para cerrar, Adriana, hay agendas para tener en cuenta desde medios alternativos, comunitarios, populares, feministas, que estemos siguiendo o queriendo actualizar también para romper el cerco mediático en nuestros países de origen y los países donde estamos viviendo, que nos encontramos por fuera. Así que eso para nombrarte y te agradecemos mucho el tiempo, la claridad también, el panorama de lo que está sucediendo y sosteniéndose con el pueblo boliviano del otro lado, bueno, en nuestro norte cercano, ¿no? Paisuma, muchas gracias al cadenazo radial. Bueno, para nosotras, para todas las organizaciones en Bolivia, la demanda sigue siendo única, que renuncie Rodrigo Paz. Vamos a seguir en las movilizaciones, en las calles. Es muy importante el abrazo, el acuerpamiento, las movilizaciones que se están haciendo en otros países para fortalecer la lucha en Bolivia, pero también para iniciar una lucha que sea en toda Viayala, porque no tenemos por qué soportar a estos gobiernos fascistas que están empobreciendo a nuestros pueblos. Es una cuestión de dignidad poder rebelarnos, poder organizarnos y manifestarnos frente a estos gobiernos. Eso, hermanas, muchas gracias. Gracias. Nos encontramos próximamente porque se viene también un cadenazo por la situación política, económica que está atravesando el pueblo cubano. Así que nos despedimos
y sigan los medios libres, Cadenazo y los próximos que vendrán también. Un abrazo. Ya, ya.